vive el departamento de Lambayeque. Es la presentación. Buenos días, amigos de Destape TV, Destape.net, que llega a través de www.destape.net. Estamos ya listos para iniciar la jornada periodística de esta semana. El día de ayer hubo un alto en el camino, por supuesto, por el aniversario de Destape.net, 5 años de fructífera labor bajo el liderazgo de Víctor Balcázar. Así que desde ya el agradecimiento a los amigos, a quienes de alguna manera contribuyeron a que la actividad conmemorativa sea realmente un éxito. Muchísimas gracias y por supuesto, siempre ustedes en tiempo real, en online a través de esta señal. Y el día de hoy tenemos ya la presencia de un destacado profesional, joven, él todavía, docente universitario, sociólogo, historiador, Richard Campos Villalobos, a quien ya le damos los cordiales buenos días. ¿Cómo está, Richard? Muy buenos días. Muy buenos días, Edwin, gracias por la invitación a tu programa. Bueno, Richard, realmente hay muchos temas que conversar, pero de alguna manera creo que sería interesante, por ejemplo, ir dialogando en cuanto a lo que significa esta campaña que ya comenzó y que obviamente conforme pasen los días será mucho más febril, mucho más notoria, y lo último que ha sucedido, pues las famosas alianzas que se han generado. ¿Qué opinas justamente al respecto de las alianzas que finalmente se han dado y que se han inscrito ya en el Jurado Nacional de Elecciones? Fíjate, Edwin, yo tengo una visión muy particular de lo que es las alianzas, y la verdad es que esto deja bastante que desear porque las vallas electorales son demasiado cortas. Entonces, ¿tú crees que el 5% no es suficiente? No, el 5% no es suficiente. Si tomamos en cuenta a los países vecinos, digamos Colombia o Chile, que son políticamente más estructurados que nuestro país, las vallas electorales allá suelen ser de por lo menos el 15%. Entonces, eso es lo que determina que los partidos se obliguen a fortalecerse internamente y a institucionalizarse también, y de paso a institucionalizar también al resto de la sociedad. Claro, ese es un primer punto que yo creo que sería bueno conversar, Richard, porque tú conoces bien el tema, para que nuestros televidentes de alguna manera también tengan una visión más clara de cómo está el tema de los partidos políticos en el Perú. Tú sabes que necesitamos hoy partidos con movimientos veloces, que tengan una estructura política realmente dinámica, que haya una renovación interna de cuadros, que se practique la democracia interna, que casi no existe. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, me parece que todavía estamos en pañales en el país. Sí, bueno, no ha habido nunca en la historia del Perú partidos fuertes. La verdad es que nuestro país podría ser considerado como un cementerio de partidos políticos, ¿no? Desde los más organizados, el primero que surgió en 1871 con Manuel Pardo a la cabeza, ¿no? Con la Sociedad Electoral Independiente, que pasó a ser el Partido Civil, que fue el primer intento de partido político organizado. Eso se termina aproximadamente en 1930 y nunca más se volvió a ver un partido de masas organizado. Surge el APRA, surge el Partido Socialista, pero hasta ahora, por ejemplo, partidos institucionalizados no existen, ¿no? La historia del Perú lo determina así. El partido político más antiguo en este caso ha sido el Ejército. Lamentablemente esas son las palabras de Jorge Basadre, ¿no? Increíble que un estamento militar haya sido considerado como un partido político, o que haya sido incluso utilizado como partido político. Claro, yo sé que no viene al caso en estos momentos la reflexión del presidente Humala de decir, por ejemplo, que en los 90s se utilizó a las Fuerzas Armadas como un brazo político más, y sin embargo tiene razón. Pero en este caso, por ejemplo, el fortalecimiento interno, la democratización de los partidos, la falta de propaganda, la falta de idearios, los vientres de alquiler,
toda esa desinstitucionalización que se ha vivido a lo largo de estas últimas 4 o 5 décadas, pues es determinante para que las vallas electorales ahora sean cortísimas. ¿Por qué el Congreso, nos preguntamos, no aumentó las vallas? Porque justamente la mayoría de congresistas pues son hijos de estos vientres de alquiler. Ahora, siguiendo en la lógica de los partidos políticos en el Perú a través de la historia, hemos retrocedido, porque por lo menos en los inicios de la década, en los inicios del siglo XX, hemos tenido partido de masa, luego partido de cuadros, y ahora lo que tenemos es, en el mejor de los casos, un club de personas con buenas intenciones o no tan buenas, pero nada más. En efecto, justamente pasa por ese problema. Los partidos sirvieron no para determinar la vida económica del Perú, o por lo menos para garantizarla, sino para hacerla. Ahí es donde se equivocaron. Entonces comenzaron a expandir y a expandir y a expandir sin control el aparato estatal, y justamente ahí nacen los problemas de ahora, ¿no? Este mercantilismo voraz, que no quieren desaparecer ni Lourdes, ni Alan, ni Keiko, ni PPK, ni siquiera el, entre comillas, yo no le llamo así, no lo veo así, outsider llamado, o los outsiders llamado, uno Julio Guzmán y el otro César Acuña, no tienen intenciones de desmontarlo, ¿no? Entonces, estos llamados partidos, que para mí son agrupaciones que nacen de la noche a la mañana y luego van desapareciendo poco a poco, lo que hacen es enquistarse en el Estado como para que sus paniaguados y sus aldáteres comiencen a hacer negocios en el Estado, desde el Estado y con el Estado, y seguirse enriqueciendo a costa de eso. Claro, y es que justamente, Richard, existe toda una maquinaria muy bien montada, con una tremenda parafernalia, con una gran logística, que se encarga de medrar día a día de lo que significa, de usufructuar de lo que significa el Estado, y tan es así que en una última estadística que se ha hecho es que se dejan año a año de construir en el Perú no menos de 72 hospitales bien equipados, 360 colegios, y cerca de 200.000 personas no tienen acceso a un puesto de trabajo justamente por la corrupción política. ¿Qué te parece esto? Alarmante realmente que 250.000 de personas, o tal vez una cifra cercana a esa, no formen parte de la PEA justamente por los graves problemas de corrupción. Entonces, yo soy de la idea, por ejemplo, de que mientras más chico sea un Estado, menos susceptible de corrupción es, porque si nosotros tomamos en cuenta de que el Estado puede volver a sus funciones básicas de seguridad, justicia y obra de infraestructura en grande, estaríamos hablando de que esas obras de infraestructura, esa justicia bien llevada y la seguridad, sobre todo como garante de nuestra vida y de nuestro orden interno, podríamos decir de que nuestro PBI aumentaría notablemente, tal vez hasta se triplicaría, y podríamos alcanzar un nivel y una prosperidad pues adecuada para nuestros habitantes, ¿no? ¿Tú crees, Richard, que el Estado finalmente en el Perú ha devenido en lo que se llamaba antiguamente Leviatán, aquel monstruo que lo devora todo, o lo que Octavio Paz en México llamaba el ogro filantrópico? Claro, realmente es así, ¿no? Vía los programas sociales y todas estas cosas asistencialistas, ¿no? Entonces, claro, el Estado filantrópico es tiene varios nombres, ¿no? En Europa le llamaron Estado de Bienestar. El famoso Estado de Bienestar, claro, ¿verdad? Es el Estado filantrópico que ayuda sin miramientos a ricos y a pobres, ¿no? Entonces, y yo digo que acá también es un Estado filantrópico, digamos, focalizado, y un poco más seguramente que en Europa, pero lamentablemente lo que hace es que llegue a personas que tampoco lo necesitan, ¿no? Claro, por ejemplo, los programas sociales, en este caso Pensión 65, Beca 18, Caliguarma, más allá de una cuestión simplemente asistencialista, ¿tú crees que, y más allá de paliar la pobreza, ¿tú crees que combate realmente a la pobreza propiamente dicha en el Perú, o simplemente es eso, un paliativo? No la combate, realmente no la combate, es solamente un paliativo. Y ahí hay que tener en cuenta el mal uso, incluso el mal uso institucional que se le da a los programas. En este caso estamos hablando de una materia prima importantísima
clientelajes políticos muy fuertes. Claro, Entonces, y eso es lo más cuestionable, ¿no, Richard? Claro. Que finalmente quienes van a ocupar los cargos de gerencia, de funcionarios, en esos instrumentos que se supone, como tú decías, deben estar focalizados a los sectores más deprimidos económicamente, se convierten solamente en eso, en sectores producto del clientelaje político generado durante las campañas. mira, yo te cuento una anécdota. En el año 2000 exactamente, cuando era la campaña de reelección de Fujimori, yo estaba haciendo unas prácticas canceladas acá en la municipalidad de Chiclayo. A mí me pagaban por hacer prácticas. Y había ahí en el área de la mujer donde yo trabajaba, área de Muna, mujer, una señora que llegaba de visita y nos comentaba lo siguiente: era increíble ver cómo a las personas más pobres, a los que menos incluso tenían en cuanto a conocimientos académicos, venían los jerarcas del gobierno y le decían: tú tienes que ir al meeting del ingeniero mañana por la mañana porque te vamos a borrar de la computadora. Y las personas se asustaban, pensaban de que al borrar de las computadoras, pues prácticamente para ellos era muerte civil o hasta muerte física, y tenían que ir. Entonces, el mal aprovechamiento que nos deja esa década nefasta para nuestro país, en muchos aspectos pues se ha hecho crónicamente imprescindible para los actuales, ¿no? Entonces aquí tenemos el mal uso que se le ha dado a Caliwarma por parte de este último gobierno. Es lamentable, realmente lamentable, y ahí pues deja muchísimo que desear la imagen que tenemos nosotros como país desinstitucionalizado. Nuestro país no es un país de instituciones, lamentablemente no es un país de instituciones. Claro, y tú podrías explicar mejor esto como sociólogo, Richard, que seguimos unidos como masa pero desintegrados como sociedad en el Perú. Bueno, lamentablemente es así, ¿no? Seguimos bajo esa... Seguimos siendo aquel proyecto de nación de los cuales se hablaba en la década de los 70 y los 80 del siglo pasado, Richard. No tanto así, pero sí existe un rezago importante de lo que es ¿Sabes la por qué te digo eso? descoyuntación, ¿no? Claro, ¿sabes por qué te digo eso, Richard? Porque, por ejemplo, mira, te pongo dos ejemplos bien claros. Mientras los indios urus del lago Titicaca están luchando por insertarse en el Perú oficial, siendo parte del Perú real, en Iquitos hay estatutos autonómicos muy claros. Entonces, ¿dónde quedamos? Entre aquellos que tratan de insertarse en el Perú oficial y aquellos que más bien quieren apartarse del Perú oficial porque no solamente no los convoca, no llega a ellos, sino que no se sienten representados, Richard. Hasta la actualidad creo que existe en Iquitos esa corriente separatista. Yo creo que es una corriente chauvinista. Todavía queda los rezagos de aquel levantamiento de los años 30 con un señor, creo, un capitán Jiménez o algo así, que quería hacer de Loreto un estado federal. No importa Mediterráneo, pero sí conectado al mar a través del río Amazonas, ¿no? Pero así como los que quisieron hacer de Arequipa la República Independiente. algo así que no pasa de ser una anécdota, porque claro, yo digo que he estado en Arequipa y aunque lo ellos tienen conozco, su pasaporte. ellos tienen, claro, y tienen su moneda de simbólicamente un Characato, pasaporte, ¿no? una moneda. Que Claro, le y llaman el Characato. de acá mis saludos a mi amiga Dorcas Concha, que nos ve en Arequipa y que fue la primera que me mostró hace cerca de 20 años algo que yo no creía: su pasaporte, República Independiente de Arequipa y el famoso Characato. Así es, pero volviendo un poco al tema, nosotros podemos ver en este caso que hay bastante identificación, yo creo, allá en Iquitos con el Perú, ¿no? Se sienten peruanos. Hay que tener en cuenta una cosa: ellos lucharon por Leticia y por Caquetá en la guerra con Colombia, y la verdad es que fue una puñalada por la espalda de parte de los políticos. Ellos recuperaron Leticia en algún momento sin disparar un solo tiro. ¿Tú crees que fue una situación, por decirlo menos, anómala de parte de Leguía el haber entregado así de buena guisa todo lo que significa Leticia? Yo creo que sí. Pero fue por presión internacional, según sabemos. Para ser más precisos, Estados Unidos parece que tuvo que ver en el tema. No, yo no creo que... Por el tema de Panamá, porque ahí hay un conflicto también ahí del triángulo amazónico, porque tú sabes cómo se manejan estos conflictos, sí, y siempre Estados Unidos aparece como el buen componedor, ¿no? Claro. Estamos hablando
no del pueblo norteamericano, estamos hablando de las clases gobernantes, de Claro, los grupos el dominantes, gobierno de norteamericano. las clases de poder, Exacto. ¿no? Que de alguna manera tienen sus intereses también en América Latina, ¿no? Claro. A pesar que se ha dicho que América Latina para ellos siempre ha sido el patio trasero, ¿no? Bueno, es como para la Unión Soviética, el Medio Oriente también era su patio trasero, ¿no? Claro. El Medio Oriente y el Extremo Oriente indochino era el patio trasero de la Unión Soviética. Aunque Fidel Castro, mira, era mucho más Prosoviético, extremo. ¿no? Claro, no, por supuesto toda la vida, ¿no? Y quién no sabe que la URSS lo ha mantenido a él y a las cúpulas en Cuba durante mucho tiempo, hasta que vino el tema de la perestroika, pero Castro decía que América Latina para Estados Unidos era la cloaca, imagínate. Bueno, Así algo así. Yo creo que no podemos nosotros perder la compostura en cuanto a que lo que dijo, no dijo Fidel Castro, pero yo Te lo menciono que como una veo- cuestión anecdótica, claro, es una- episódica, claro. pintoresca, ¿no? Muy aparte de todo eso, Ya. yo no creo realmente de que por las cuestiones del canal de Panamá hay que tener en cuenta que cuando Ujú. sucede lo de Leticia, el canal de Panamá ya estaba en pleno funcionamiento. Exacto. Pero para esa era una época muy tremenda para el Perú, muy dramática. Llevamos 50 años que nos parecieron muy cortos desde que perdimos la guerra con Chile. Fue una guerra en la que perdimos territorio, una guerra que nos dejó debilitados moral, anímica y económicamente. Lamentablemente esa derrota nos hizo parecer ante Latinoamérica o ante el mismo Sudamérica como un pueblo debilucho y que podía ceder a cualquier presión, ¿no? Desde que perdimos Arica y Tarapacá, pues fuimos perdiendo Esmeraldas, luego fuimos perdiendo Caquetá, Leticia, Río Blanco del Sur, Iñampar y O sea, y ha habido un montón de proceso cosas, de ¿no? desmembración bastante fuerte, ¿no? Y esas desmembraciones fueron por parte de los vecinos. O sea, los vecinos decían, bueno, Chile ya te quitó disparándote, yo te quito sin dispararte, entonces, y quiero que me lo des. Entonces, se lo daban, ¿no? Y no había esa identificación, hasta que finalmente, pues, hartos de tanta presión, pues le dimos como dicen, su estate quieto a los ecuatorianos, y desde ahí pues ya dejaron de pedirnos tanto, ¿no? Si no, pues, ¿qué sería de nuestro país? Seríamos un reducto, porque hubiésemos desaparecido. No es exagerado, pero Tumbes, Jaén y Maynas lo reclamaban como suyo. Exacto, los Toda la ecuatorianos vida lo ellos han reclaman. reclamado país amazónico, por ejemplo. Claro, se han reclamado a sí mismos, Toda se la han vida. proclamado. a Es sí más, mismos. mira, tú prendías una radio o captabas la señal de JHC, que viene de Quito, Ecuador, por ejemplo, y decía país amazónico. Sí. Así terminaba, Ecuador, país amazónico. Siempre pasaba eso. Sí Ah, recuerdo haber escuchado claro, algunas por supuesto. grabaciones al respecto. Pero en ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos que... Iquitos es identitario, es nacionalista, o sea, no es loretano, ¿no? Es peruano. Entonces, que si hay algunas pasiones por ahí que digan, no soy peruano, soy loretano, soy amazónico, etcétera, pueden haber algunos. Pero son pequeños grupos. Son grupos muy ¿verdad? pequeños, ¿no? Focalizados. Bastante focalizados. Ujú. En algunas ocasiones se les ha visto, me parece, en estas últimas protestas del lote de 192 o algo así, pero no tienen mayor influencia y no tienen mayor peso. Ahora, lo que sí se sabe, Richard, y tú debes conocerlo también, es que, por ejemplo, en el tema del falso Paquilla, Tihuinza, los soldados más bravos han sido justamente los soldados charapos. Sí. Es verdad eso, en ¿verdad? efecto, ¿Cierto? en efecto, incluso los que más bajas tuvieron. Claro. Entonces ellos, a la defensa de la patria, entonces la defensa de la integridad del territorio. De Y la lo soberanía de nacional. la soberanía nacional. Incluso los soldados que más, o sea, los que más sufrieron en la guerra con Chile fueron soldados de la Ande. Hay que tener en cuenta de que incluso la muy señorial Lima también dio una cuota de sangre importante, más de 3.000 muertos, 3.000, 4.000 muertos en las batallas en torno a Lima, San Juan y Miraflores. Y digamos que Lima se quedó prácticamente con el 50% de sus jóvenes, porque el otro 50% se murió en las batallas, ¿no? Pero no terminamos, creo, nosotros de ser este país descompuesto, descoyuntado por las situaciones que hemos vivido. Y esto es histórico, Edwin. 50% de la población en la guerra de la independencia estaba a favor de los españoles, el otro 50% en contra. Este señor Enrique Chirino Soto decía de una manera muy jocosa, diría yo, pero muy real, que son injustos algunos historiadores cuando dicen de que el Perú
no se batió como los otros países de América Latina por su independencia. Pero yo creo que es justo al decir que el Perú se batió más que cualquier otro porque se batió tanto a favor como en contra a la vez de la independencia. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, de que el Ejército Real del Perú, así se conocía, el Ejército Real del Perú estaba compuesto por peruanos al mando de los españoles y peleaban por la corona española. Y ese rezago quedó desde que Simón Bolívar nos dejó. Entonces habían pro-independentistas, pro-españoles, a la vez pues había pues pro-monarquistas que estaban con San Martín y pro-republicanos. Y esas luchas fueron las que nos encendieron en nuestros primeros años de vida. Y no hubo pues una mayor organización, sino a partir de los militares que vencieron en Ayacucho. Pero ¿qué saben los militares de gobierno? Y no estoy menospreciando a los militares, porque si nosotros tomamos desde aquí en cuenta el punto de que hay puntos que no están siendo captados ni siendo propuestos en la campaña electoral actual, vemos, y yo veo con tristeza de que hay un sector de pobres que es siempre el gran ausente en las campañas políticas de los últimos 20 años. Ahora, mira, luego de este importante periplo histórico que tú has hecho en el tiempo, que siempre es pertinente, regresemos al tema este de las alianzas, que fue la primera pregunta que te hice, y quiero una opinión tuya respecto a lo que Jorge del Castillo, dirigente nacional del APRA, muy allegado a García Pérez, que es entre comillas el caudillo, bueno, para algunos dicen el líder, para mí el caudillo del Partido Aprista hoy, ha dicho que esta alianza con el PPC es algo parecido o se asemeja mucho al Acuerdo Nacional en Chile. La verdad que yo no le encuentro ningún sentido, porque el Acuerdo Nacional, tú sabes, es un acuerdo de país, por el país y de largo plazo. Estamos hablando que todos los partidos políticos de manera madura, bueno, si no todos, la gran mayoría y los más importantes en Chile, se pusieron de acuerdo para hacer un proyecto histórico de largo plazo. Eso no está pasando, sobre todo en esta alianza que más lo veo como una alianza cortoplacista, electoral, y porque finalmente García de repente ve que con algunos votos que va a obtener del PPC en Lima puede ayudarle en algo, y a su vez Lourdes Flores y los dirigentes del PPC ven que es su oportunidad de pasar la valla con el APRA. No veo otra cosa. No es pertinente tampoco lo que... Pero eso es lo que hizo Jorge del Castillo. Claro. Que su alianza se asemeja al Acuerdo Nacional en Chile. No, para nada. Totalmente de jalar de los cabellos, ¿verdad? Claro, es una pachotada. Es una total pachotada. ¿Cómo puede decir esas cosas? Lo ha comparado. No, claro. Y lo ha dicho en un medio de circulación nacional, o sea... No, o sea, yo la verdad no le veo ninguna razón de ser a esas palabras, discúlpame, pero no es así. No hay ni punto de comparación, ¿verdad? No, tampoco. En Chile lo que se quiso hacer es volver a reinstitucionalizar el país después de un gobierno muy violento, como Exacto. fue el gobierno de Pinochet. Exacto. Y si ponemos punto de comparación, el gobierno de Fujimori no se asemejó en los niveles de violencia al gobierno de Pinochet. O sea, hay que tener en cuenta eso. Ni tampoco podemos nosotros comparar al gobierno de Pinochet con el gobierno de Fujimori, porque el gobierno de Pinochet te deja un país prácticamente encaminado y no hubo mayor desmontaje de instituciones en Chile. En Perú sí, o sea, hasta el año 90 quienes asumen el control fueron políticos y partidos. Claro, ¿no? Por ejemplo, y eso ya para conversar en la segunda parte, Richard, es el tema de la regionalización, que lamentablemente se desmontó totalmente con todos sus errores. Vamos a una pausa, Richard, si nos permites, y regresamos con esta importante entrevista con el sociólogo y docente universitario Richard Campos. Ceviche de Cachepa, ahí en Santa Rosa, Monteplú, Pimentel, Empreñape, Íñigo, Pacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque con sus
Líderes en imagen y publicidad, fotografía y video profesional para tus recuerdos inolvidables. Marketing, publicidad, relaciones públicas e imagen corporativa. Diseños webs para que tu empresa sea un éxito. Ubícanos en calle Tacna 629 o visitando nuestra página web www.vitorinocasas.com. Somos Vía Comunicativa, publicidad que marca tu éxito. Nos vamos a Chiclayo a comernos un ceviche de cachepa ahí en Santa Rosa. Continuamos en esta importante entrevista con Richard Campos y justamente en el interín, Richard, dialogábamos algunos aspectos que tienen que ver con el desarrollo nacional, pero siempre es bueno revisar la historia y siempre es bueno revisar por qué algunos temas de agenda nacional que debieron haberse encaminados no se han encaminado y que, por supuesto, más bien ha terminado generándose un tremendo retroceso. Ese es el caso de la regionalización. Fíjate, como tú debes recordar, en la década de los 80, en el segundo gobierno de la UNDE, entre el 80 al 85, se dio el Plan Nacional de Regionalización y se generó incluso la ley de bases de la regionalización. En el 85, que fue el primer periodo de gobierno de García, se generó la ley de creación orgánica de las regiones. Y tú debes recordar que el Perú tenía 13 regiones. Sí. Incluso Lambayeque era parte de la famosa RENON, región nororiental del Marañón, junto con Amazonas y Cajamarca, más o menos cumpliendo con lo que Javier Pulgar Vidal llamaba la transversalidad. Pero llegaron los 90 y esto se desmontó totalmente, y creo que ha sido un grave retroceso porque con todos sus defectos y errores, tú sabes que los grandes procesos de regionalización en el mundo, Richard, no han durado 20, 30 años, han durado 70, 80 años como en Italia y España, por ejemplo. No, hay que tener en cuenta una cosa, Edwin, el problema y el gran problema, creo yo, el grave problema de nuestro país son las pugnas internas. Entonces, creo que, por ejemplo, en este caso, si tenemos una regionalización, basándonos acá nada más en el aspecto local, de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas, con el que se quiso hacer la famosa RENON, no podemos pues integrarnos con una región en el que dice Chota manda Cutervo, Cutervo manda Chota, yo te saco el machete y cuántas cosas. Entonces, si como hermanos nos llevamos mal, ¿cómo será entre primos, no? Entonces, porque los lambayecanos, cajamarquinos y amazonenses somos primos, no, ni siquiera somos hermanos. Hermanos son los cajamarquinos, hermanos somos los lambayecanos y hermanos son los amazonenses. Entonces, si lo vemos así desde ese punto de vista, estuvo bastante apresurada la cosa. Pero también estuvo demasiado, si la cosa estuvo apresurada en los 80, la primera década del año 2000 estuvo mucho más apresurada. Entonces, se quiso hacer una regionalización adrede, a las patadas, lo cual no creo que haya sido pertinente, porque si tenemos en cuenta la Constitución, nuestro país es un país presidencialista y es unitario, dice la Constitución. Ahora, Richard, pero en la práctica hemos vuelto a la departamentalización, porque en realidad regiones no tenemos gobiernos regionales. Claro, y aparte hay que tener en cuenta que hasta el nombre está mal tomado, porque una región es un accidente geográfico. Imagínate, Tumbes, pequeñito, chiquitito allá en el extremo norte del Perú, es región. Como lo es Tacna, como lo es Apurímac, como lo es Ica, y eso no tiene ningún sentido. Imagínate, Lima es región. Lima sola es región. Lima es sui generis, o sea, porque tenemos en cuenta, hay que tomar en cuenta una cosa: Lima y el Callao están unidos. Callao es región y al mismo tiempo es provincia constitucional, de modo que el gobernador regional del Callao tiene jurisdicción sobre todo el puerto del Callao, que son la provincia constitucional, que vendría a ser Ventanilla, La Perla, La Punta y Bellavista y Carmen de la Legua, que son 5 distritos. Entonces tenemos a dos gobernantes en un mismo territorio, que tienen las mismas decisiones, que toman las mismas decisiones y que tienen prácticamente el mismo rol orgánico. Y el caso de Lima, tenemos un gobierno regional que tiene jurisdicción sobre fuera del área metropolitana, pero dentro del área metropolitana, el alcalde del área metropolitana tiene las mismas prerrogativas de funciones que el presidente regional, lo cual es totalmente anecdótico, porque yo digo, ¿cómo
¿cómo es esto, no? Entonces, yo tengo un gobernador regional que gobierna afuera, pero adentro no. Y tengo un alcalde que tiene las mismas funciones que yo, que gobierna adentro, pero afuera no. No se sabe, entonces, ¿qué cosa es esto, no? Además, Lima tiene, en este caso, más de 40 distritos. Y Nueva York, que es un poco más grande que Lima, hay que tomar en cuenta esto, tiene un solo alcalde. Pero Lima tiene un alcalde que gobierna los 42 y tiene 42 que gobiernan a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es como decir, hay un alcalde grande con 42 alcaldes chiquitos. Algo así, sí, es un alcalde grande con 42 alcaldes chiquitos, ¿no? Y al final los 42 alcaldes chiquitos se convierten en beneficiarios del alcalde grande, porque hay que tener en cuenta de que el metropolitano ha pasado por prácticamente 3 distritos o 4 distritos y nadie ha dicho nada, ¿no? Salvo el caso de Barranco, que dijeron me talaron mis árboles, usted no tiene jurisdicción acá, y al final, bueno, eso ha quedado en nada. Entonces son graves problemas, y como dices tú, tenemos gobernadores regionales, pero no tenemos regiones. Y yo digo que desde el nombre está mal tomado, porque la región es un accidente geográfico. Exacto. Lo que debería llamarse es departamento, provincia, cantón, ducado, condado, estado federal, no sé, pero ahora, se tiene que llamar de otra manera. Se confunden las personas entre región o regionalización y descentralización. O sea, aquí básicamente lo que necesitamos es descentralizar al país. Exacto. Que la toma de decisiones en materia económica, política, administrativa, no solamente sea beneficio, usufructo y derecho de Lima, sino que también las regiones tengan poder de decisión. Creo que el tema pasa por ahí, ¿no crees? El tema pasa por ahí, el tema no solamente se termina ahí. Necesitamos la autonomía que deberían tener y es la prerrogativa que da la ley. Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, acá en Chiclayo? Si la ley dice de que, la misma Constitución dice que los gobiernos municipales son autónomos y totalmente autónomos en cuanto al manejo de rentas, ¿por qué tenemos que pasar por un SNIP que tiene que ser aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas? Total, no somos autónomos en cuanto a lo que es económicamente acá hablando en rentas. ¿Por qué entonces tenemos nosotros que a partir de nuestras rentas hacer obra pública, por ejemplo en la ciudad de Chiclayo, pero con el aval del MEF? O sea, ahí no entiendo, no se entiende y eso es lo que no está completo. Y muchas veces eso se convierte en un tremendo candado, ¿no? Para no poder hacer obras, para no poder avanzar, no poder desarrollar. Ahora, mira, ya que tocaste el plano regional, aquí con bombos y platillos nos siguen diciendo pues que ya hay un ordenamiento regional y que eso, como tú sabes, nos va a ayudar a zonificar ecológica, comercial y económicamente a la región, pero ¿qué tan de cierto es eso? No, es una gran mentira. O sea que los grandes expertos en planificación, entre ellos es el señor Portocarrero y otros más que vegetan ahí en el gobierno regional, no están diciendo la verdad. No, es que, a ver, para que haya un verdadero ordenamiento territorial, y esta es mi opinión, tiene que haber propiedad. O sea, aquí no hay propiedad. ¿Quién es el propietario real de nuestras tierras, no? O sea, si hay propiedad real y propiedad formal, entonces estamos hablando ya de otra cosa. ¿Por qué? Porque acá decimos, este es mi límite, este es tu límite, y en base a mi límite y a tu límite, trabajamos. Ahí podemos hablar. Pero si yo digo que la comunidad Santa Lucía de Ferreñafe sigue reclamando tierras que aparentemente le han sido usurpadas, entonces ¿de qué ordenamiento territorial estamos hablando? Y si hay otras comunidades como la de Cañaris, como la de Incahuasi, que siguen reclamando sus tierras incluso para la actividad minera, ¿de qué ordenamiento territorial estamos hablando? Yo no digo que la actividad minera sea mala, para mí es una de las mejores actividades, hay que tener en cuenta que el Perú es un país minero, pero mientras no haya propiedad real y haya propiedad formal con respecto a los habitantes de muchos de los territorios dentro de la región, entonces no estamos hablando y no vamos a estar hablando de un ordenamiento territorial real y formal. Claro, además Richard, tú sabes que luego del ordenamiento regional inmediatamente debe acometerse el acondicionamiento territorial de cada una de las provincias. Exactamente. Y que yo sepa, no se ha dado eso. No, para nada. El proceso o no existe, o si alguna vez existió quedó estancado, o solamente existe en el papel, o es una mera formalidad. O en la cabecita de 4 o 5 señores del gobierno regional. Claro, queda prácticamente en ideas, en buenas intenciones, pero no pasa de ser eso, pues.
Y entonces, y ahí tenemos una gran pérdida no solamente de tiempo, sino también de dinero. Entonces, si nosotros vamos a estar hablando así de pérdida de tiempo y de pérdida de dinero, pues ¿cuándo vamos a ver el desarrollo? Porque no estamos ordenados territorialmente, ni intra ni extraterritorialmente. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando se hizo el proyecto Olmos, los piuranos protestaban contra eso, porque decían, no, ¿cómo se va a trasvasar agua del río Huancabamba, que es nuestro río? Así lo decían, ¿eh? Es nuestro río a la otra región, que no es su río de ellos. Entonces, ¿de qué orden estamos hablando? Claro, actualmente esto se debe haber solucionado, pero una cosa es que se haya solucionado en el aspecto policial, en el aspecto legal, pero en el aspecto emocional, en el aspecto identitario, ¿se ha solucionado? Una gran pregunta, creo que ya alguien tiene que responder por eso. A propósito del tema identitario, Richard, el tema de identidad sigue siendo un tema todavía en proceso, ¿no? Es decir, ¿cuándo vamos a hablar realmente de un país que tiene identidad nacional? ¿Y cuándo vamos a hablar de una región que tiene identidad? ¿Y cuándo vamos a hablar que los chiclayanos tienen identidad? Es decir, hay una cuestión muy difusa al respecto. Sí, hay demasiado pan por rebanar en ese sentido. Chiclayo no nació como una ciudad señorial al estilo Piura, al estilo Trujillo, al estilo Cajamarca, ¿no? Fue una villa, ¿no? Fue una villa de paso. Exacto. Entonces, es llamada la ciudad fenicia. Yo creo que de fenicios no tenemos nada, porque los fenicios sí crearon realmente. Hay que tener en cuenta que la actual República del Líbano era lo que era la antigua Fenicia, ¿no? Claro, es que se dice equivocadamente Fenicia solamente por el Por comercio. nada más. Pero solamente Pero en todo caso, Tarapoto Tarapoto y Jaén, que también vende cualquier cantidad todos los días, también deberían ser Fenicia. Claro, pero hay que tener en cuenta también una cosa: tanto Tarapoto como Jaén fueron fundadas por español. Claro, Nosotros no. Nosotros no tenemos por esa... por eso que ellos tienen plaza de armas. Claro, ellos Y sí tienen nosotros plaza, no. nosotros no. Nosotros solamente tenemos o bien una plaza o un parque principal. No pasa de ser Lambayeque eso. sí, ¿verdad? Lambayeque Lambayeque tiene sí. plaza de armas. Lambayeque tiene plaza de Es armas. Fundación española. Sí tiene Al igual que fundación Ferreñafe. española, al igual que Ferreñafe, Menos Chiclayo. pero no Chiclayo. Y yo no creo que sea lamentable, pero sí hubo un proceso acá. Hay que tener en cuenta que en los años 70, con el gobierno de Velasco, Velasco hizo unos cambios bastante especiales. Cierra la Universidad Nacional de Lambayeque, que quedaba en Chiclayo, y la funde con la Universidad Nacional Agraria del Norte, y crea la Universidad Pedro Ruiz de Gallo. ¿Y dónde la pone? En Lambayeque. Y a Lambayeque le quita el rango de capital de provincia o capital de departamento y se la traslada a Chiclayo. Ya que a Chiclayo se le dejó sin universidad, después el premio Consuelo era que iba a ser capital de región. Y ya que a Lambayeque se le quitaba el rango de capital de región o capital de departamento, se le daba el premio Consuelo de la universidad. Entonces hubo ahí un cambio. Y cuando Chiclayo se hace capital del departamento, capital de región, pues creó un polo de atracción demográfico y económico espectacular. Entonces, las grandes invasiones, las grandes barriadas que ahora las tenemos por distritos o por urbanizaciones, pues se crearon en la década de los 70. Bueno, ¿no? y es que tampoco no se puede desconocer, Richard, que geopolítica y geoeconómicamente la ubicación de Lambayeque y de Chiclayo en Es especial, estratégica. Tremendamente, ¿no? Tremendamente. O sea, somos... El cruce de núcleo. caminos está acá, pues. Claro, porque la gente que viene, el nivel de interacción que existe entre, por ejemplo, las provincias del norte, Cajamarca, Cutervo, Chota, Santa Cruz y aún Bambamarca, Tiene que ser por Chiclayo. con Chiclayo es directo. Sí, o sea, sí. tienen más contacto con Chiclayo que con el mismo Cajamarca. Exactamente. O en el caso de Jaén, que es, tú sabes, la parte de selva que tiene Cajamarca, Baguarande, Baguachica y aún San Ignacio, el contacto más directo Sí, es con Chiclayo. que con Chachapoyas en el caso de Amazonas es Sí, así solamente es. con Chiclayo. Sí, es con Chiclayo, es así. Bueno, a Cajamarca, a Jaén le llaman el Chiclayo pequeño, ¿no? Sí. Y sí que Pero, se parece. y sí se parece bastante, ¿no? O el desorden sobre todo. Bueno, sí, Sí, es sí, verdad, hay bastante caudal vehicular, pero creo que en comparación con Chiclayo es mucho menor, porque hay que tener en cuenta El que movimiento comercial es bastante parecido. es muy ¿verdad? parecido. Yo diría que es muy dinámico, bastante dinámico, incluso al mismo nivel que Chiclayo. Eso es lo que es un poco ¿Te más ubicas con pequeño, ¿no? Tarapoto? Tarapoto también me hace recordar mucho a Chiclayo por dos razones. Primero, porque es una ciudad bastante comercial, igual o parecido a Chiclayo,
y tiene dos grandes distritos, uno al norte, el otro al sur, parecido a Chiclayo. Sí. O sea, lo que fuera Leonardo Ortiz es Morales, y lo que sería La Victoria es la banda de Chilcayo. O sea, idéntico. Por eso yo cuando estaba allá decía, me siento como en Chiclayo, salvo el calor, ¿no? Que es tremendo. Sí, es tremendo. Yo también, bueno, cuando he llegado a Jaén, te cuento como manera anecdótica, y muchas veces he estado ahí por razones de trabajo, pues, es bastante acogedor, ¿no? Incluso no, sí, como por los mismos supuesto. chiclayanos, ¿no? Y me siento como en casa. Y las jaenas también son muy acogedoras, supongo. Sí, bueno, y volviendo, claro, al tema principal es este, ¿no? De que estratégicamente Chiclayo se ha vuelto el polo más importante, digamos, del norte, aunque para muchos limeños siga siendo considerado Chiclayo, y por las condiciones en que está actualmente, un pueblo joven grande entre Bueno. Trujillo, entre Piura. Sí, sí, sí. Y creo que no salimos todavía de No eso. salimos No salimos totalmente, de eso. de manera así, muy pequeño, decirte, Pepe, que esta gestión no está haciendo las cosas bien. ¿Qué te parece la gestión del alcalde Cornejo a propósito? No, tiene muchas carencias, hay mucha falla. ¿Hay algo que se podría relevar? ¿Tú crees que hay algo que por lo menos podríamos decir está haciendo bien en algún área específica? Mire, ahorita yo me acabo de enterar, Edwin, de que ya se ha dado una ordenanza municipal que para reordenar el tráfico vehicular es necesario de que las grandes empresas de transporte interno que hay en Chiclayo ya ¿Salgan cambien del su perímetro? matriz, sí. Aparte de que salgan del perímetro, Sí, cambien sí. la matriz de sus unidades, que ya no sean combis, sino buses Ya, perfecto. grandes. Entonces, yo creo que eso está bien y se les está dando un plazo perentorio para que poco a poco vayan adaptándose Pero- a buses de transporte masivo, y eso está bien. Pero yo creo que Richard, eso está bien. Si mal no recuerdo, esa es una ley que dio transportes a nivel nacional. Incluso había una fecha perentoria que se le da para que las combis salgan del mercado y solamente Quedan buses grandes. sean los famosos Custer, ¿no? Como mínimo. Claro, un mínimo Como booster mínimo un grande, Custer, claro, que un tú sabes mínimo tiene booster. capacidad para 20, 25 Exacto. personas, Sí, ¿no? sí, más o menos esa cantidad. Yo creo que hasta ahí es un aspecto positivo. Pero el resto de aspectos no. Por ejemplo, en el aspecto de la basura, por ejemplo, que los horarios no se cumplen o muy desordenados. Y eso que han recibido recientemente Unas unidades, pool ¿no? de compactadoras muy importantes y que Son 10 se 10 de creyó esas iban a unidades. ser la panacea al problema de la... No, Aunque ha también, sido. mira, yo creo que acá... Si bien es cierto, es bueno, pero no están bien manejados. No, y sabes que Richard, sin tratar de defender en lo más mínimo, ni ser apologistas de la actual gestión, el tema pasa por ciudadanía, hermano. O sea, una Sí, ciudad no solamente sí. limpia porque se barre, sino porque no se ensucia. Y Claro. a veces, de repente, como ciudadanos, a las 6 de la mañana está pasando el recolector, pero como yo soy dormilón, a las 6:30 pongo la basura. No te pases, pues, ¿no? No, Ya claro. a esa hora los perros vagos, o cualquier otro personaje de los que reciclan, hacen una barbaridad con la basura que yo dejé en la puerta de mi casa, ¿no? No, claro. Mira, yo te cuento una cosa, por mi casa, por ejemplo, por ahí, en la organización satélite por donde yo vivo, en algunas ocasiones se ha dicho que el camión de la basura tiene que pasar más o menos hasta las 12 de la noche. Bueno, cuando la gente... Bueno, 12 de la noche, una hora bien una hora complicada, ¿no? bastante complicada, ¿no? Pero Sí. hay gente que ya va dejando sus bolsas de basura desde De las las 11 9, 10, o de 11. las 10 de la noche. Claro, ¿no? de las 10 de la noche. Muchas veces el camión va pasando 5 de la tarde del día siguiente, entonces... Ah, no, pues. Entonces... No, y yo también he visto, por ejemplo, porque yo vivo al frente del estadio, una vez bajo de mi transporte por ahí y veo que estaban sacando basura del estadio, pero en la berma central de la avenida del deporte había un cerro de basura y no se llevaron ni uno de esos paquetes. Entonces, increíble, ¿no? total, Increíble. ¿qué es increíble. esto? Entonces, yo la verdad no lo entiendo. Y sin embargo dice que Chiclayo está limpio, Chiclayo estará limpio. Bueno, dijo el alcalde que Chiclayo iba a quedar como un anís. un anís, pero la verdad eso no se está cumpliendo, ¿no? Lo digo, Causa digo hilaridad esas cosas, causa ¿no? hilaridad porque Sí. lo estoy viviendo yo En carne personalmente, propia. lo vivo en carne carne propia. Yo veo, por ejemplo, las deficiencias que hasta ahora se dan. Recogen la basura y muchas veces las bolsitas chiquitas no la recogen, sino lo grande. Los jardines que están siendo podados, por ejemplo, privadamente, bueno, ponen la maleza en un lado ordenadamente para que se lo lleven y nada que ver, no se la llevan, se llevan bolsas, pero no se llevan la maleza. Entonces, ¿para qué está el servicio de recojo de basura? Entonces, esta gestión adolece de muchas fallas.
El caso, por ejemplo, de este señor gerente Henry Chiclayo, que no ha rendido cuentas, y el alcalde sigue diciendo, ya en su momento lo va a rendir. ¿Cuándo, señor? Pues No, este señor ya se y fue. lo preocupante es que lo premian poniéndolo en otra área. O sea, cuando aquí- lo mínimo aquí sería lo más lógico- cesarlo, ¿no? Lo Exacto, mínimo sería cesarlo. y ponerlo a disposición mientras dure la investigación, en todo caso. Obviamente. Pero no, al señor lo cambiaron a otra área. O sea, como quien dice, no hay que hacer olas y que el hombre siga por ahí. Bueno, eso nos parece un poco preocupante. No, claro, lamentablemente eso no es así. Otras cosas, por ejemplo, un amigo me dice, y un alumno, yo tengo un alumno, abrió un negocio, un restaurante, y me decía, profesor, ahora con esta disposición de que hasta las 2 de la mañana nada más tiene que estar abierto el negocio, o sea que antes yo tenía 4 empleadas, ahora las chicas se me corren porque no encuentran trabajo. O sea, ¿por qué? Porque hasta las 2 de la mañana y tengo que pagarles poco porque yo... Claro, ya no puede pagar no completo. puedo, pues, no puedo Obviamente. pagar completo. Y la cosa ahí no era prohibir la diversión, sino combatir a aquel que, sobre pretexto de la diversión, Claro. estaba haciendo desmanes. Eso es por otra cosa, supuesto. es muy diferente, porque Exacto. un negocio es un negocio, y una cosa es el que asiste al negocio. El negocio a nadie obliga a beber en exceso, ¿no? El negocio a nadie obliga a beber en exceso. Tú bebes porque quieres, y si Exacto. tú haces desmanes, pues tienes que pagar por los desmanes que estás haciendo. Eso es lo que se debe hacer. Mínimo, por ejemplo, aquel que está miccionando en las calles, aquel que está haciendo desmanes estando ebrio, su denuncia penal, señor, y por lo menos 48 horas dentro, hasta que no pague una multa, no sale. Ahora, todo eso finalmente, Richard, nos lleva a una gran reflexión, a una reflexión de fondo, que es el tema de construcción de ciudadanía en el país. O sea, Claro, hasta no hay. ahora, este sigue siendo un tema de agenda nacional que no está siendo tomado en cuenta. Es decir, no sé si a nadie le interesa, sobre todo los que tienen toma de decisión, o simplemente lo están ninguneando, No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es tu visión al respecto? No existe eso ni siquiera. ¿Qué percepción Te tienes? dije hace un momento, y hablamos de esto, hay olvidados en el discurso de esta campaña. Construcción de ciudadanía, una. En ¿Cómo el se CADE, construye? por ejemplo, no se dijo nada de eso. No, Nadie tocó el tema, ¿verdad? Ni el Ahí. tema del medio ambiente, por ejemplo, que es, mira, Eh. de 376 conflictos que están actualmente consignados en la PCM, ahí en el tema que tiene que ver con la resolución de conflictos, que a propósito tiene ahí, entre comillas, grandes expertos que no solucionan nada, pero sí ganan muy bien, el 80% son por conflictos medioambientales, por ejemplo. a ver, yo te... De los 376 conflictos que están ahorita, Sí, sí, ahí en sí, la sí. PCM. Mira, ve, te digo una cosa. ¿Qué es el CADE? ¿O qué es la CADE, ¿no? La Conferencia Anual de Empresarios. Nada más es un pet show, ¿no? O sea, digo un pet show porque es un club de mascotas. Yo presento a mi mascota. ¿Y quién es mi mascota? Mi gran empresa. No digo que ser empresario es malo, es lo mejor que puede haber. Pero por favor, son empresarios mercantilistas. Por eso llevan a candidatos a la presidencia. ¿Para qué? Para que yo veo ahí con qué candidato voy a ser afín para poder asegurar mis negocios con el Estado. Porque si fuera nada más una conferencia de empresarios, fueran empresarios, no invitaran a ningún candidato. O en todo caso ellos se preguntarían, ¿no? Oye, está O en bien, todo ¿no? caso los invitaran a todos, ¿no? Porque, por ejemplo, Bueno. hubiera sido interesante escuchar a Julio Guzmán, A Claudio hubiera sido Sola. interesante a Claudio Sola, escucharlo a Miguel Hilario y hasta al gringo Belmo, a ver qué podía haber Sí, dicho. sí, ¿no? bueno, claro. Invitarlos a todos para saber cuáles son sus O a la chica esa de la perspectivas. izquierda, Verónica Mendoza, ¿no? ¿no? O sea, ¿por qué ningunearlos? Claro, en ¿Verdad? ese sentido tienes toda la razón. Exacto. Pero viéndolo así, por ejemplo, ¿qué se ha tomado en cuenta en esta campaña con respecto a educación? Ese es otro buen punto. En absoluto. Ese es otro buen punto. Yo estoy seguro de que, por ejemplo, gana Keiko Fujimori y el señor que es ahora ministro de Educación sale inmediatamente del cargo. Porque se trata de eso, ¿no? No hay continuidad. Eso es El lo único bueno. que ha dicho que sí lo dejaría en el puesto es Es Julio PPK. PPK y Julio Guzmán Los han dos, dicho, los sí. dos han sido los únicos que Los dos han dicho, y me es un buen parece, trabajo, es una buena gestión. Exactamente. Y creo que otro candidato chico que lo ha dicho ha sido también Claudio Sola. Yo he conversado con él y me dijo... ¿Cómo va no, Claudio a propósito? ¿Qué es de su vida de nuestro La amigo verdad, Claudio Sola? la verdad no sabría decirte, pero yo creo que Ya. sus propuestas hasta ahora, para mí al menos, son las mejores. Claro. Otro gran ausente, Edwin, que ha estado aquí, y déjame tomar este punto Ujú. en estos minutos que quedan, Sí, sí. son nuestros organismos de seguridad.
bomberos, policías y Fuerzas Armadas son los grandes olvidados en esta campaña. O sea, digo, los policías, como dices tú, grandes jerarcas que agarran un PowerPoint en el Hotel Los Delfines y dice esto se va a hacer, y al final, ¿qué tenemos? Esa propuesta hilarante, disparatada del ministro del Interior, decir que voy a cambiar las armas para darle tablets a los rateros. Oye, No, ¿qué eso estás es- hablando? Por sí, el sí. amor de Dios, ¿qué Es una es gran eso, tontería, ¿no? ¿no? Claro, es una gran tontería. Y como hemos posteado ahí en las redes, peor aún en Navidad y Año Nuevo, cuando se supone que el No, negocio el negocio del es- asalto es mucho mejor, ¿no? Es más rentable para el ratero Exacto. robar que recibir una tabla O sea, en Navidad, ¿no? justo en temporada alta. Para ellos sale este señor Guadalupe y no sé cuánto con una idea totalmente disparatada y Claro. descabellada, ¿no? Ahora, otra cosa que dijo el señor Guzmán, que también me pareció una total pachotada, que se lo dijo a Juan Carlos Tafur. Juan Carlos Tafur le dijo, oiga, pero acuérdese de las Fuerzas Armadas, nuestro ejército está desarmado, nuestras Fuerzas Armadas están desmoralizadas. Y dice, no, reorganización. Reorganización, sí, porque nuestro verdadero enemigo está en el brain. Yo me reí, pues, ¿no? Por favor, o sea, hay que reorganizar a 100.000 personas para perseguir a 50 fulanos en el brain. Por favor, Edwin, hazme el favor. O sea, nosotros hacemos ahorita un distrito en Tacna y tenemos a la bravuconada chilena encima Sí, de sí, sí, nosotros, sí. pues. ¿Y qué tenemos nosotros para defendernos? ¿Camiones? ¿Un barco escuela? ¿Qué es esto? Por favor. Entonces, los grandes olvidados son ellos, nuestros bomberos, Edwin. Yo soy gran amigo de 2 bomberos y 2 oficiales muy buenos. Yo recuerdo que cuando Y, estaba... perdón, y me, sí, han, sí. me han dicho Ajá. cómo sufren, soy testigo No, sí, de eso, y definitivamente. lamentablemente Hay un abandono son, tremendo, sí, ¿no? son grandes olvidados estos Exacto. señores. Mira, yo recuerdo que cuando Velasco estaba como presidente de la República, los ecuatorianos decían, el Perú es un país de gallinas, pero tiene un gallo, aunque cojo, pero gallo como presidente. O sea, reconocían por lo menos que el hombre las traía, ¿no? Bueno, Y las traía. dicen que desde Velasco en armas el mejor presidente ha sido Ollanta Humala. Si bien es cierto se ha avanzado, pero yo le doy un avance del 25%. O sea, el resto todavía falta mucho, ¿no? Maquillajes con chinos, maquillajes Pero, con pero es coreanos, como para nada más, ¿no? reflexionar, ¿no? Claro. Costa Rica no tiene ejército, tiene solamente Guardia Nacional. Sin embargo, hace 40 años eliminaron totalmente el analfabetismo y es considerado hoy el país más culto de América Latina. ¿No Sí, te amerita una reflexión eso? puede ameritar una reflexión, pero hay que tener en cuenta una cosa. Costa Rica puede Un tener Guardia pequeño Nacional. país, ¿no? Sí, es un país que tiene una Guardia Nacional, pero hay que tener en cuenta una cosa. Ellos tienen un entendimiento de defensa con Estados Unidos. De modo que si alguien le declara la guerra, es como declarar la guerra a Estados Unidos. Pues nadie se mete con ellos. Panamá hace lo mismo, porque Panamá, el canal de Panamá lo estuvo manejando Estados Unidos hasta el año 2000, ¿no? Por medio de un tratado lo devolvieron. Pero sigue el entendimiento militar, ¿no? Noriega, el general Noriega nunca lo eliminó. Y esto que Noriega fue acusado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico, con pruebas a la mano. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, protege a Panamá, protege a Costa Rica y a muchos países que tienen Guardia Nacional, y dices, si alguien me declara la guerra, pues como declara la guerra a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos viene en Y cuestión para, de para días, meterse con defiende. ellos está bien, Está está bien bastante complicado. bien complicado meterse con Estados Unidos, ¿no? Sí, Pero sí. nosotros no tenemos ese entendimiento, No, claro, seguramente es- porque no lo necesitamos. Exacto. Pero sí necesitamos, por ejemplo, un país seguro. Y un país que crece, justamente un país que crece es un país seguro. Y esa es la reflexión, ¿no? Costa Rica puede haber eliminado sus Fuerzas Armadas, pero las tiene prácticamente alquiladas, ¿no? Si Estados Unidos le da la seguridad, entonces, ¿qué mayor seguridad tengo yo con un protector de tanto peso para poder eliminar el analfabetismo, poder eliminar la pobreza, tener un buen medio ambiente, un gran turismo? Pues nosotros deberíamos hacer lo mismo, con una buena policía, con un buen sistema de justicia y con unas buenas Fuerzas Armadas que me mantengan bien acupulado el país. Ujú. Entonces, bienvenidos todos los empresarios, bienvenidas las inversiones, bienvenido el Y, alfabetismo, y ahí, etcétera, ¿no? Richard, está el gran problema, la terrible y tremenda inseguridad nacional que existe en el país. Imagínate lo que está pasando en el Callao. A mí me parece realmente una pachotada, utilizando tus palabras, que en una semana de estado de emergencia digan, se ha logrado requisar 700 quetes de pasta básica, 800 pacos de marihuana, 5 y 6 vagos de la esquina, 4 de los barracones del Callao, por favor. Y los Cuando peces se gordos, sabe- ¿dónde están? Exacto, cuando Claro. se sabe que quienes de alguna manera
digitan la corrupción directamente están en el gobierno regional y en la Municipalidad Provincial del Callao, así de simple. Claro, o sea... Se sabe esto. No, por eso claro, se cree que sí. lo del Callao sea peor que lo de Huaraz. Sí, O perdón, efecto. lo de Ancash. O lo de Ancash, En la claro. región Ancash. En efecto, o sea, hay cosas que no están claras. Lamentablemente, la inseguridad ya ha llegado a tales extremos de que ahora... Nadie está seguro en este nadie país. está seguro, Richard. y aparte, qué increíble que haya carcomido las mismas instituciones políticas de nuestro país. O sea, municipalidades y gobiernos regionales mimetizados con extorsionadores, con narcotraficantes. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Y que responden a esos intereses. Bueno, Exactamente. Richard, realmente estamos muy agradecidos por tu presencia. Vamos a seguir conversando contigo en las próximas emisiones a través de www.destape.net, y tu despedida y el agradecimiento, por supuesto, por haber estado con nosotros. No, yo te agradezco a ti bastante, Edwin, y también, bueno, llamar siempre a la reflexión a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos también, y qué bueno que nos estén viendo por medio de la web. Las felicitaciones también a ti por tu espacio, y el agradecimiento como siempre, y también a tus amables televidentes. Sí, así es, Richard, agradeciendo, por cierto, la gentileza de los televidentes que nos ven a través de www.destape.net en tiempo real online, y también ya dentro de algunos minutos estará colgado ese programa tanto en las redes sociales como en la web. Muchas gracias y Dios mediante será hasta el día de mañana. Yapeyimo, Pacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque con su capital Chiclayo, Montepirreque.